Bien, muchas gracias, muchachos. Bueno, chicos, entonces, ¿cuál es la dinámica de hoy? Pues la idea de hoy es hacer un maratón de preguntas, ¿no? La maratón de preguntas desde el componente geométrico. Pero, ¿en qué consiste una maratón? ¿Cierto? Recordemos que un maratón es una carrera, ¿no? Y cuando es una carrera atlética. Y si es una carrera atlética, es recorrer es la distancia de dicha maratón en el menor tiempo posible, ¿no? Para ganar, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el objetivo de hoy? Pues la idea es que nos acostumbremos a responder preguntas en el menor tiempo posible, porque tenga presente que en la prueba vamos a estar todo el tiempo presionados, ¿cierto? Por el tiempo. Y debemos manejar bien el tiempo, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que deseo que hoy trabajemos, que no nos demoremos mucho en una pregunta, sino un tiempo razonable, 2, 3 minutos o menos, si es posible, y aplicar lo que hemos visto o lo que trabajamos en geometría durante esas 4 sesiones, ¿vale? Terminamos hoy y ya la otra semana arrancamos el último componente de la prueba, que es pensamiento numérico y variacional. Y ya cuando terminemos, pues la idea es poder aplicarles un simulacro, que ustedes lo respondan, en donde les pregunto sobre todo, y bueno, y esperar, tener paciencia cuando establecen la fecha para presentar la prueba. ¿Listo? Entonces, ese es como el objetivo de hoy, ¿vale, muchachos? Entonces, arranquemos. Vamos a trabajar el tallercito que les pasé semanas atrás. Vamos a dar respuesta a ese taller. ¿Listo? Listo. Entonces, tenemos este tallercito que les propuse hace semanas atrás. Y está aquí el maratón de preguntas. Pues en total son 60 preguntas que tengo de solo geometría. Bueno, pero seguramente no, 56. Seguramente no alcanzaremos a trabajarlas todas, pero ojalá alcancemos a trabajar una buena parte de ellas. ¿Listo? Que es aplicar todo lo que vimos de geometría. ¿Listo? No obstante, si hay preguntas, por favor no olviden en, en hacerlas, que no hay ningún problema. ¿Listo? Eh, claro, ¿cómo vamos a trabajar durante estas 2 horitas? Sí, claro. Bueno, entonces arranquemos. Las preguntas de este tipo constan de un enunciado y las 4 posibilidades de respuesta, entre las cuales debe escogerse la que considere correcta. ¿Listo? Diseño de un parque. Bien. En un lote de forma rectangular, cuyos lados miden 80 y 60 metros, se va a construir un parque. La figura muestra el plano del parque. Entonces, observemos el plano, ¿no? Tenemos una zona demarcada de recreación, una zona cubierta de pasto, ¿cierto? Y una zona cubierta de flores. Los puntos B, ¿cierto? Acá A, B, G, P y D, aquí es D, en vez de P es D, son los puntos medios de los lados del rectángulo. A, C, E, H. K es el punto medio, ¿cierto? De el segmento AE, ¿sí o no?
tal que el segmento CK, ¿sí o no? CK es perpendicular a AE. Te recuerda que si es perpendicular es que cuando tracemos el segmentico obtengamos un ángulo de 90 grados. Listo. Primera pregunta, me piden la longitud de AE. Listo. Rápidamente, ¿qué debemos hacer ahí, en ese punto? Nos están pidiendo ya la longitud, ¿qué debemos hacer ahí? Muy bien, debemos aplicar el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Debemos aplicar el teorema de Pitágoras. Porque si observan bien acá, ¿cierto? Observen bien el dibujito. ¿Qué se obtiene acá? Un triángulo rectángulo, ¿sí o no? Un triángulo rectángulo, donde 80 metros, donde conocemos los catetos, 80 y 60, ¿cierto? Y me están pidiendo hallar el segmento AE, que vendría siendo la hipotenusa. Perfecto. Ya sabiendo esto, ¿sí o no? Ya conociendo esto, ¿sí o no? Pues hallo la hipotenusa. Entonces, como no conozco la hipotenusa, usted, hago lo que usted no conoce, pues recuerde, colóquele una letrica. ¿Listo? Una letrica. Y listo. Y hallamos la hipotenusa. Empleando ¿qué? El teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado, o sea, x al cuadrado, es igual a ¿qué? A la suma de los catetos al cuadrado, o sea, 60 al cuadrado más 80 al cuadrado. 60 al cuadrado, ¿cuánto nos da? 3600, ¿cierto? Y 80 al cuadrado, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da 80 al cuadrado? 6400. Perfecto. 6400. ¿Listo? Hacemos la sumita y eso nos da 10.000, ¿cierto? Recuerde, se aplica raíz a ambos lados para poder eliminar la potencia de x, que es lo que deseo hallar. Y raíz de 10.000, rápidamente, ¿cuánto es? 100. Perfecto. 100, ¿sí o no? 100. Perfecto. Es decir, que, es decir que la respuesta de la primera pregunta, ¿cierto? La respuesta de la primera pregunta aquí vendría siendo la opción A. Muy bien, la opción A. ¿Listo? A. Perfecto. Listo, hasta ahí. ¿Vamos bien? Listo. Miremos la segunda pregunta. Miremos la segunda pregunta. El área de la zona cubierta de pasto es decir, si nos vamos a la figura, ¿cierto? Vamos a la figura. Vámonos a la figura, ¿cierto? La zona cubierta de pasto es esta zona de acá, ¿sí o no? Que gráficamente lo vemos como la zona moradita, de la que tiene color moradito, ¿sí o no? Para hallar esta zona cubierta de pasto, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos proceder? Muy bien, Paula. Son áreas sombreadas, ¿cierto? Es una área sombreada, ¿sí o no? Nosotros trabajamos áreas sombreadas. ¿Y qué fue lo que hicimos y cómo nosotros hallamos áreas sombreadas? ¿Qué debemos hacer? Debemos emplear las figuritas que están ahí, ¿cierto? ¿Sí o no? Debemos emplear las figuritas que están ahí. Eh, ¿Cierto? Debemos emplear las figuritas que están ahí. Entonces, recuerden que para hallar áreas sombreadas, lo primero que se hace es hallar el área de la figura externa. ¿Quién vendría siendo ahí la figura externa o la figura más grande?
El Un cuadro más. el rectángulo, ¿sí o no? El rectángulo, ¿cierto? El rectángulo. Y en la parte interna, o la parte interna, debemos reconocer las figuras planas que nosotros sabemos. Que en la parte interna, ¿qué figuritas hay? Triángulos, muy bien. Triángulos, triángulos. ¿Listo? Entonces, para hallar el área sombreada, primero, ¿qué se hace? Primero, ¿qué se hace? Se halla el área de la figura más grandecita. Entonces, hallamos el área del todo el rectángulo. Listo. Y recordemos que el área es igual a ¿qué? Base por altura. ¿Cuánto es la base? 80, ¿cierto? ¿Sí o no? 80 metros por 60 metros, ¿sí o no? Base por altura. Multiplicamos, es 8 por 6, 48, y agregamos los dos ceritos. Entonces, 4.800 metros cuadrados mide todo el rectángulo. Ahora debemos hallar el área de los dos triangulitos, que es interno, las figuras internas. Entonces, hallamos el área del triángulo número 1. ¿Listo? Entonces, el triángulo número 1, pues supongamos que sea este y ese sea el triángulo número 2. Recuerde que estos son los puntos medios, ¿cierto? Estos son los puntos medios, ¿sí o no? Si son los puntos medios del triángulo número 2, ¿cuáles serían las dimensiones? ¿Cuánto serían las dimensiones, muchachos? Si son los puntos medios del rectángulo. La mitad, ¿cierto? Sería la mitad. Entonces, sería la mitad, ¿sí o no? Es decir, que ese ladito mide 30 y ese ladito de acá mide 40 metros. ¿Sí es claro o no es claro, muchachos? ¿Sí es claro o no es claro? ¿Listo? ¿Listo? Bueno, ¿seguros? Entonces, hallamos el área del primer triangulito. Recordemos que el área de un triángulo es base por altura sobre 2, ¿cierto? Sería la base es 80 metros por altura 60 metros, eso dividido por 2. Al hacer esa operación, ¿cuánto nos da? No olviden, no omitan las unidades de medida. ¿Cuánto nos daría esa operación? 2.400. Entonces, eso nos da, ¿cierto? 2.400 metros. Al cuadrado, ¿no? 2.400 metros al cuadrado, ¿sí o no? Metros al cuadrado. Perfecto. Ahora debemos hallar el área del triángulo número 2. Base por altura sobre 2. ¿Quién es la base? Pues no sé, 40 metros por altura, que es 30 metros, dividido por 2. ¿Cuánto nos daría esto? 600. 600, ¿cierto? Porque 40 por 30 nos da 1.200, dividido en 2 nos da 600 metros. Listo. ¿Listo? Hasta ahí, ¿vamos bien? Y finalmente, el área sombreada, ¿cierto? Esta área acá, que es lo que nos están pidiendo allá, pues ¿cómo la determinamos? Pues debemos tomar toda el área, 4.800 metros, y le restamos las dos áreas internas. ¿Listo? ¿Cuánto nos daría esa operación? Muy bien, ¿cierto? Nos daría 1.800 metros cuadrados. Perfecto. Es decir, que la respuesta correcta, la opción A. ¿Listo? Es la opción A. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿O sí? Del queso, papá.
Listo, muchachos. Bien, vamos a ver cómo les va a ustedes con esta acá. ¿Listo? ¿Cómo les va con esta pregunta? En la figura se representa el plano del primer piso de un edificio, conformado por 4 apartamentos de igual forma y medida que comparten un espacio común, de forma cuadrada donde se encuentra una escalera. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el área total de los 4 apartamentos? Listo, niños. 2 minuticos para hacerla y la miramos. 2 minuticos. Recuerde que debemos manejar el tiempo. 2 minuticos. Profe, una pregunta, ¿solo hay esas dos opciones de respuesta? No, en realidad, acá están las otras. Ahí está. Ah, vale. La B, listo. Ya verificamos. Listo. La B, listo. La B. Ustedes dicen la B. Bueno. ¿Quién no la pudo hacer? Tranquilo, si alguien no la pudo hacer, ahí escriban en el chat, profe, no puede hacerla, no sé cómo hacerla, se me dificulta. Listo, ustedes dicen la B. Vamos a mirarla cómo se resuelve, ¿listo? Y verifiquen ahí y verifiquen ustedes. Ustedes están pidiendo hallar el área de los apartamentos, ¿sí o no? Entonces, lo primero que deben identificar, ¿cierto? Es la figura más grandecita y y las figuras que están dentro de ella. Rápidamente, ¿cuál es la figurita ahí más grandecita? ¿El rectángulo? El rectángulo, ¿sí o no? El rectángulo, perfecto. Y debo hallar el área del rectángulo, ¿no? Debo hallar el área del rectángulo. Es el área del rectángulo, ¿sí o no? Hay que hallarla.
Y debo conocer la base. ¿Cuánto es la base de ese rectángulo? Y, ¿cierto? 2y, sería 2y, ¿no? Porque mira bien, hija, un pedacito mide y, por ende el otro pedacito también mide y, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto va a medir toda la base? Entonces, y más y, 2y. ¿Listo? Entonces, 2y. Perfecto. ¿Y cuánto mide la altura? 2x, ¿cierto? 2x. Muy bien. Listo. Multiplicamos 2 por 2, 4, ¿cierto? X por Y, pues ya sabemos que por orden lexicográfico, pues quedaría XY. ¿Listo? Muy bien. Perfecto. Listo. Ahora, dentro de la figurita, dentro del rectángulo, ¿qué figura tenemos? ¿Qué figura tenemos dentro? Un cuadrado, ¿cierto? Tenemos un cuadrado. Y debemos hallar el área, ¿cierto? De ese cuadrado. Y recordemos que el área de un cuadrado es ¿qué? Lado al cuadrado. Dado que los lados tienen la misma medida. ¿Cuánto mide el lado del cuadrado? ¿Cuánto es que mide ese lado? X menos 2. Esa es la medida. X menos 2, ¿cierto? X menos 2. Ah, bueno. Entonces, reemplazo. X menos 2 elevado, ¿qué? Al cuadrado. ¿Por qué, profe? Porque esta es la medida del lado. La medida. ¿Si es claro o no es claro, muchachos? ¿Sí? Listo. Entonces, por ende, el área sombría es igual a ¿qué? Lado más grande, área mayor, 4xy, menos x menos 2 al cuadrado. Y efectivamente, la respuesta correcta, la opción B. ¿Listo? Muy bien. La respuesta correcta, la opción B. Si es claro o no es claro, jóvenes. ¿Preguntas acá? ¿Mm? Bueno, listo. Vamos a hacer las siguientes. Responde las preguntas 4 y 5 de acuerdo con la información siguiente. De acuerdo con la siguiente información. Para recubrir el interior de la piscina, paredes y piso con una tela asfáltica, esto es impermeabilizar la piscina. El constructor pide 30 metros cuadrados. Esta cantidad de material debemos ver si es suficiente o si es suficiente o no es suficiente. Si nosotros queremos saber si es suficiente, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos proceder, jóvenes? En ese puntico, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer ahí, muchachos? Hallar el área, ¿cierto? ¿Y qué área debemos hallar? De la piscina. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo hallamos el área de la piscina? Pero es que tenga presente que la piscina no es una figura, ¿sí o no? Es un cuerpo sólido, porque tiene un largo, un ancho, una altura. Entonces, así no se halla el área de la piscina. Entonces, ¿cómo hallamos el área de la piscina? ¿Cómo hallamos la superficie de la piscina?
No, no. Muy bien, Sergio, muy bien. Pues se debe hallar el área de cada una de las caras. Se debe hallar el área de cada una de las caras, incluyendo el piso. ¿Por qué? Porque son de forma rectangular. Ahí se aplican base por altura. Entonces, ¿cuántas áreas deben hallar? ¿Cuántas áreas? 5, ¿sí o no? Pero, pero ¿es necesario que usted halle las 5 áreas? No, ¿por qué no? ¿Por qué no es necesario Porque que lo usted... hacemos un cuadrado. No, O sea, bueno, uno toma una cara y digamos la cara del frente es la misma que la de atrás, la de la derecha es la misma que la de izquierda, muy la de bien, arriba igual que la de bien, abajo. muy bien, perfecto, listo. Pero observen las medidas, observen, por favor. Antes de proceder a hacer eso, observen las medidas. Tiene 2 en metros y una en centímetros. Entonces, ¿qué hay que hacer antes de comenzar a resolver? Y observe las opciones que nos dan en metros cuadrados. Muy bien, Paula. Hay que hacer una conversión, pasar 90 centímetros a metros, ¿cierto? Muy bien. ¿Y cuánto equivale 90 centímetros en metros? 0,9, muy bien, 0,9 metros. Listo, listo, muy bien. Ya tenemos la información clara. Entonces, por favor, comiencen a hallar las áreas. Entonces, halle las áreas de las cinco caritas. ¿Listo? 2 minuticos, a ver cómo les va. Rápido, eso es rápido. No nos podemos quedar ahí pensando mucho. Recibo el gato. Pero no volví solo pedazos. Yo no había nada. No, que volví a hacer. Yo le he visto uno por aquí. Sí, yo tengo el número de referencia. Ah, bueno, para ti. De hecho, no lo quiero. Pues sí. Listo. ¿Cómo nos fue? Bien, mal, no sabemos cómo hacerla. A ver, ¿cómo vamos, chicos? Listo, 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 listo. Entonces, miremos.
Si yo hallo el área de la carita del lado izquierdo, esta de acá, cuánto nos da esa área? Sabiendo que la base mide 3 y la altura mide 0,9, ¿cuánto nos daría esa área acá? 2,7, muy bien, 2,7 metros al cuadrado, ¿cierto? Y ya sabemos que la carita derecha pues va a medir lo mismo, ¿cierto? 2,7 metros al cuadrado. Listo. Muy bien. Hallemos la carita frontal. Entonces, la base mide 4 y la altura mide 0,9. ¿Cuánto mediría la altura de esa carita, la frontal? Muy bien, ¿cierto? 3,6 metros al cuadrado, ¿sí o no? Y por tanto, la cara posterior, o sea, la de acá, pues también va a tener esa medida, 3,6 metros al cuadrado. ¿Listo? Y el piso, ¿cuánto nos mediría el piso si sabemos que es 3 por 4? Muy bien, 12 metros al cuadrado. Listo, listo, muy bien. Y finalmente, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer con esos resultados? Sumar, muy bien, debemos sumar, sumar, sumar. Hagan toda esa suma. ¿Cuánto les da toda esa suma? Bien, miren bien la suma, hagan bien la suma, por favor. Si se equivocan en la suma, contestan mal la pregunta, hagan bien la suma. 18,3. 18, ¿segura? Bien la suma, por Dios santo, no se me pueden equivocar en la suma. Esa es la suma que deben hacer. ¿Cuánto les da esa suma? Por favor, no se van a equivocar en la suma. Muy bien, María, muy bien. Muy bien, ¿cierto? Pues les da ¿cuánto? 24,6 metros. Por tanto, si el constructor pidió 30 metros cuadrados y para cubrir, también se puede hacer eso, Ortiz. Puedes multiplicar por 2 un ladito y luego sumar también. ¿Listo? También hay lío, ¿vale? Y para la piscina se va esta cantidad, es decir, que nos sobra, ¿cierto? La respuesta correcta, ¿cuál sería? La D. Muy bien, la D. ¿Listo? La respuesta correcta es la D. ¿Vamos bien ahí? ¿Sí es claro o no es claro, chicos? ¿Sí es claro o no es claro, chicos? Bueno, vamos perdiendo la maratón. Estamos muy lentos, muy lentos. Un instructor de natación sabe que por seguridad cada niño que ingrese a una piscina debe contar como mínimo un espacio de 1 metro cuadrado, 1 metro cúbico. 1 metro cúbico, si yo veo esa medida, ¿a qué lo debo asociar? A volumen, ¿sí o no? Muy bien, a volumen. A volumen. Y recuerde que por eso se llama metros cúbicos, porque cuando usted haya el volumen, usted suma son los metros cúbicos, ¿sí o no? Si a una clase que va a dictar en la piscina, que está construyendo, llegan al mismo tiempo 30 niños, el instructor deberá trabajar máximo con. Bueno. Si sabemos que cada niño ocupa 1 metro cúbico, entonces, ¿qué debemos hacer para saber cuántos niños pueden ingresar a la piscina?
Muy bien, debemos hallar el volumen de la piscina. No, ¿cuál dividirlo por uno? Debemos hallar el volumen de la piscina. ¿Listo? Listo. Y si yo deseo hallar el volumen de esa piscina, recordemos que eso lo vimos en clase. ¿Cómo se llama ese cuerpo sólido? ¿Qué cuerpo sólido es ese? Muy bien, Sergio, es lado por lado por lado. No, es un prisma, ¿no? Es un prisma, ¿cierto? ¿Y cómo se halla el volumen de un prisma? Mm, área de la base por altura, ¿cierto? O se multiplica largo, ancho por altura. Listo. Pero tenga presente que se es una conversión, ¿cierto? Se pasó 90 centímetros a metros. Rápidamente, ¿cuánto le da el volumen de esa piscina? Diez coma ocho. Muy bien, muy bien. 3 metros por 4 metros por 0,9 metros, eso les da 10,8 ¿qué? Metros cúbicos. Muy bien. ¿Listo, niños? Por tanto, ¿cuántos niños pueden ingresar a la piscina? Muy bien, caben 10 niños. Perfecto. Entonces, la opción correcta es la A. ¿Vamos bien ahí? ¿Vamos mal? ¿Sí es comprensible o no han entendido nada? ¿Cómo vamos, chicos? Pero vamos lentísimos, estamos desde los últimos lugares. Pero bueno, importante es repasar. Listo, ¿cómo les va con esta? Muy similar a la... Estamos cansados. Bueno, la 6, muy similar a la 3. A ver cómo les va. Listo, es muy similar a la 3. Muy bien, sin pensarlo mucho, es la C. C es claro para todos, ¿por qué la C? Para los demás, ¿C es claro por qué la C? Eh, ¿Es necesaria explicarla? ¿Es necesaria explicar esa preguntita? ¿Es necesaria explicarla? ¿No? ¿Seguros? ¿Listo? Listo, listo. Como el agua. Bueno, miremos la siguiente. Se construye una semicircunferencia de diámetro PQ y centro O, con un círculo inscrito, o sea, que está dentro de la circunferencia, tangente en el centro O. ¿Qué se dice que sea tangente? Que tienen un punto en común, que es el centro O. Eso es tangente. Si sabemos que P y Q es igual a 20, entonces el área de la región sombreada es igual a... Listo, 2 minuticos para hacer ese punto. Uy, 2 minuticos para hacer ese puntico. La C, dice María. Listo, ya miramos.
Listo. La C. Vamos a verificarla. Bueno, allá hemos aumentado un poquitico la velocidad, ¿cierto? Listo. Sabemos que esto mide 20. Listo. Debemos que hallar esta área sombreada. Te recuerde, lo primero que hacemos es hallar el área de la figura más grandecita, que en este caso es el semicírculo, ¿sí o no? Que debemos tomar pi r cuadrado y lo dividimos en 2. Listo. Como me piden el radio, tengo el diámetro que es 20, ¿cierto? Pues el radio sería 10, ¿cierto? Entonces reemplazo, queda 10 al cuadrado sobre 2. 10 al cuadrado, pues nos da 100, ¿cierto? Sobre 2. Dividimos 100 sobre 2 y nos da 50 pi. ¿Listo? Y luego hallamos el área de la circunferencia, la figura que está inscrita. Si aquí mide 10, ¿sí o no? Entonces esto de acá también va a medir 10 centímetros, ¿cierto? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Por ende, el radio de esa circunferencia, pues va a medir ¿cuánto? 5, ¿cierto? 5, perdón, acá es 10. Acá es 10. Entonces, el radio mide 5. Entonces, nos va a quedar pi por r cuadrado, o sea, pi por 5 al cuadrado igual a 25 pi. Y el área sombreada sería igual a ¿qué? A restar el área mayor menos el área inscrita, de la figura inscrita, y efectivamente nos da 25 pi, que sería la opción C. Listo, muy bien. ¿Sí es claro para todos esa preguntita? Listo. Bueno. La pregunta número 8, esa sale rapidita. Dos vidrios iguales de forma cuadrada, cada uno con un área de X centímetros al cuadrado, se ponen juntos en una ventana, como se observa en la figurita. Perdón. Una persona afirma que el resultado es una ventana de área 2X centímetros al cuadrado. Esta afirmación es, listo, miren cómo les va. 30 segunditos. Lo primero que podemos decir que es cierta, muy bien, eso es verdadero, ¿sí o no? Eso es verdadero. Pero la respuesta correcta es la A, muy bien, es cierta, porque simplemente pues se multiplica por 2 y se obtiene el área, ¿listo? Es la A, ¿listo? Es la A, ¿vale? Ojo ahí, Sofía, pilas, no tiene un lado de medida 2, ¿listo? Pilas ahí, hija. Tú tienes una ventanita acá. ¿Listo? Tienes tu ventanita. Y el área, recuerda que el área, hija, recuerda, el área es la superficie, o sea, lo que está acá adentro. Y sabemos que esa superficie mide X, ¿sí o no? Mide X. Y tomas otra ventanita. Y la superficie mide X. ¿Listo? Cuando las juntas las dos, ¿cierto? X y X. Y para saber el área completa, pues simplemente o sumas las áreas o multiplicas por 2. Y sabemos que el área completa sería ¿qué? 2X, 2X. No es que el lado mida 2X, ¿no? Eso es falso, ¿vale? ¿Sí es claro, Sofía? Dime, Ortiz, ¿cuál es tu duda? Profe, ahí no hay que elevar a nada. No porque como tú estás juntando, cuando tú juntas, unes, ¿tú qué haces? Estás uniendo las dos ventanas. Entonces, ¿tú qué haces ahí? ¿Multiplicas o sumas? Se suma, ¿cierto? Se suma. ¿Sí o no? Se suma. ¿Listo? Listo, perfecto. Muy bien. La opción correcta es la A.
La novena. La novena es una de las preguntitas de mayor complejidad porque debemos recordar lo que vimos al principio, que eran ángulos alternos internos, ¿sí o no? Y yo les enseñé a ustedes que para verificar que dos rectas sean paralelas, pues se debe verificar que sus ángulos alternos internos sean iguales. Recordemos que esas son letras griegas. Eh, Alfa, beta, epsilon, delta, esas son letras griegas, ¿cierto? Entonces vamos a leer la pregunta. En la figura, en la figura, se representa el cuadrilátero MNOP, ¿qué? MNOP con la medida de alguno de sus lados, ángulos y de una de sus diagonales. Entonces observen bien la figurita. Es un cuadrilátero porque una figurita conformada por 4 lados. ¿Listo? Bueno. Los lados ojo, PO y M y N son paralelos. ¿Por qué son paralelos? Entonces, ahí es donde hay que mirar cuál sería la respuesta. Entonces, 30 segunditos, por favor, y ya miramos. ¿Listo? Geométricamente, por qué esos dos laditos son paralelos? Gráficamente, ya observamos por qué son paralelos, ¿no? Pero geométricamente, ¿cómo sabemos que son paralelos? ¿Listo? Recuerde que es paralelo, que son dos rectas que tienen la misma inclinación, la misma pendiente, pero jamás se van a cruzar, ¿cierto? Y para nosotros saber, sí o no, muy bien, ya la pillaron. Y para nosotros saber si dos rectas, por ejemplo, tengo la recta L, la recta M, si yo quiero saber si esas dos rectas son paralelas, ¿qué se hace? Pues se traza una recta entre ellas. Y para saber que sean paralelas, es porque el ángulo que se forma acá debe ser igual al ángulo que se forma acá. Y de manera similar, el ángulo que se forma aquí debe ser igual al ángulo que se forma acá. Es lo que conocemos como ángulos alternos internos. Por ende, en la figurita, ¿quién cumple las características? Los angulitos que miden 40 grados. 40 grados, ¿cierto? 40 grados. Recuerde que en geometría congruente es igual. Por tanto, la respuesta correcta a esa pregunta es la D. Muy bien. Porque el ángulo alfa, o sea, el de 40 grados, es igual al ángulo delta. ¿Listo? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Listo? Si es claro o no es claro, chicos. Es porque esos dos angulitos de acá tienen la misma medida. Por esa razón, las rectas son paralelas. ¿Es claro o no es claro? Listo, listo, listo. Bueno, vamos a ese ejercicio es chévere, el rompecabezas tridimensional. Las siguientes, esas preguntas son sencillas, simplemente es un jueguito jugar con esas piezas. Las siguientes son piezas de un rompecabezas tridimensional. Entonces vamos a observar las características de esas piezas. Es importante antes de proceder a responder, observar lo que tenemos, ¿sí o no? Entonces, ¿qué debemos detallar nosotros, muchachos? Debemos detallar primero cómo son las piezas. Segundo, ¿qué otra información podemos observar en las piezas, muchachos? ¿Qué otra información podemos observar en las piezas? ¿Qué más? ¿Qué podemos notar más ahí en las piezas, chicos?
Las medidas, ¿cierto? Las medidas. Las medidas, ¿cierto? Las medidas, ¿sí o no? Y que en una mide el ancho mide 1, ¿cierto? Perfecto. Muy bien. Eso es importante. Antes de entrar usted a resolver, primero debe observar la información que le ofrece el proyecto. Listo. Ahora sí, arranquemos a resolver las preguntitas. La expresión que representa el volumen de la pieza número 1 es, entonces vamos a ver la pieza número 1. Esa pieza número 1, ya nosotros sabemos qué figura es esa, ¿sí o no? ¿Qué figurita sería esta? La pieza número 1. Un prisma, ¿cierto? Un prisma, ¿sí o no? Es un prisma. Ok. Y si me están pidiendo hallar el volumen, ¿qué debo hacer? Multiplicar, muy bien. Debo multiplicar, pues, no sus lados, hija, no se multiplican sus lados, se multiplican sus medidas, ¿listo? Se multiplican sus medidas, ¿vale? Listo, ¿y cuánto nos da esa multiplicación? Dos x al cuadrado, ¿sí o no? Dos x al 2x por x por uno. Entonces, 2x por x, pues nos quedaría 2x al cuadrado por uno, pues 2x al cuadrado. Muy bien, listo, 2x al cuadrado. Por ende, la respuesta correcta es la A. ¿Listo? La opción A. La opción A. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Vamos bien ahí? Listo. Utilizando piezas 1, 2 y 3 con x igual a 1. Cuando usted le dice esto, x igual a 1, ¿qué significa eso, muchachos? Se armó la siguiente figura. ¿Qué significa eso con x igual a 1? Debemos reemplazar en las x por 1, ¿cierto? Debemos reemplazar en las x por 1, ¿cierto? ¿Sí o no? Por tanto, en la primera figurita, ¿cómo quedarían las dimensiones? ¿Cómo quedarían las dimensiones? ¿Cómo quedarían las dimensiones de las figuritas? De la pieza 1, ¿cómo quedarían las dimensiones? Uno, uno y 2, ¿sí o no? Muy bien, ¿cierto? Uno, uno y 2. En la pieza número 2, uno, uno y 2. En la pieza número 2, ¿cómo va a quedar las dimensiones? 2, 1, 2, 4 y 1, ¿cierto? 2, 1, 2, 4 y 1. Muy bien, perfecto. Y en la pieza número 3, ¿cómo va a quedar las dimensiones? 1, 2 y 4. Perfecto. Eso es lo importante que debemos identificar, ¿no? Ya sabemos qué debemos hacer. Listo. Ahora, chicos, por favor, por favor, no sé cómo hacer, hágame un favor, háganse esos dibujitos de esas figuritas, por favor, hágase un minutico ahí en una hojita para poder responder, porque es que cuando suba la pregunta no van a poder ver. Entonces, por favor, háganse los dibujitos de esa figurita en una hojita y anótenlas y anoten lo que acabamos de hacer cuando reemplazamos en x igual a 1. ¿Listo? Entonces, por favor, un minutico y ya miramos las preguntas.
¿Listo, chicos? Listo, ya tenemos las figuritas. Ok. Ahora sí, por favor, procedemos a responder la pregunta número 11. ¿Qué le piden allá en la pregunta número 11? El área sombreada. ¿Cuál es el área sombreada? Es toda la carita frontal, o sea, toda la cara frontal. No se va a confundir, aquí quedó mal el dibujo, quedó mal escaneado el dibujo, pero la cara frontal es toda la carita, toda esta carita, ¿listo? Toda esta carita, ¿vale? Toda esta carita. Listo. Y nos piden allá a ver cómo les va con esa preguntita. Simplemente es unir las piezas. Uy, pero todavía no voten la respuesta, porfa. Mm. Listo, ¿cómo van los demás? ¿Ya casi? ¿Cómo vamos los demás? ¿Casi? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Cómo vamos, chicos? La idea de eso es que participen. Chicos, les doy una buena noticia. La Distrital abrió los programas de biología, química y física. Puras, lo que conocemos como las ciencias puras. Ya arrancó este semestre. Entonces, si de pronto a alguien les llama la atención, pues ya estas carreras también las oferta la Distrital. Listo, chicos. Los veo poco participativos. ¿Qué pasa? ¿Me dejaron solo, conectados? ¿Estoy hablando solamente yo? Listo. Entonces vamos a hacerla ahí poco a poco para que ustedes la vean. ¿Listo? Listo. Tenemos nuestras figuritas. Entonces vamos a ir colocando las medidas, ¿cierto?
¿Sí o no? Él la hace muy bien, correcto. Pero vamos a hacerla todos para que la veamos. Entonces, si nos damos cuenta, esta es la pieza uno, ¿cierto? Pieza uno, pieza uno, esa es la pieza 2, pieza uno, y esa es la pieza 3. Bien, ubiquemos las medidas. Si nos damos cuenta, esto mide 1, esto mide 1, ¿cierto? Esto mide 2, esto mide 2, mide 1, esto mide 2, mide 1, 1, ¿cierto? 1, esto mide 2, 2 y esto mide 4. ¿Sí es claro por qué? ¿Sí es claro por qué esas dimensiones? Sí, señor. Y si nosotros sumamos, entonces el perímetro, ¿cierto? Es sumar las medidas. Entonces, si sumamos todo esto, ¿sí o no? 1 más, aquí nos da 4, nos da 6, ¿cierto? 6 más 6, 12, ¿cierto? Más 4, 16. El perímetro nos da 20, ¿sí o no? Y el área, ¿cierto? Pues ya sabemos que es un rectángulo, mide 6, y eso mide 4, sería 6 por 4, ¿cierto? Base por altura, o sea, 24. Por ende, la respuesta correcta, muy bien, jóvenes, es la C. Listo. Muy bien, las felicito. Listo, acá, esta es sencillita. La figura que no, ojo, que no, representa el desarrollo del plano de la pieza número 1 es... Entonces, a ver cómo nos va. ¿Cuál sería? ¿Cuál de esas figuritas no podemos armar la pieza número 1? La A. Perfecto. La A, ¿por qué la A? ¿En dónde falla la A? ¿Por qué la A? Efectivamente, la opción correcta la A, pero ¿en dónde falla la A? En el cuadrito pequeño, que no tiene que medir X sino 1. Muy bien, perfecto. Ahí está la falla. ¿Listo? Muy bien, hijos. La A, perfecto. Bueno, nos toca aumentar un poco. Muy bien, ¿listo? Utilizando las piezas 1, 2 y 3 se armó la siguiente figura, ¿cierto? Esta figura no puede ser armada si se utilizan. Listo, por favor, verifiquen.
¿Con cuál, chico? ¿Cuál sería la respuesta ahí? La A, la C, miren bien, por favor. Miren bien. Con la B. Listo. Listo. Bueno, entonces miremos. Dos piezas uno y dos piezas uno y dos piezas tres. Listo. Vamos a ver cómo nos fue. ¿Listo? Entonces verifiquémosla. ¿Listo? Entonces, dos piezas uno y dos piezas tres. Entonces, si nos damos cuenta, las piezas uno, ¿cierto? Las puedo ubicar acá, ¿sí o no? Y acá puedo ubicar una pieza, ¿cierto? Y acá puedo ubicar las dos piezas, ¿no? Pieza uno, pieza tres. Es decir, que con la primera opción sí se puede armar, ¿no? Entonces, la primera opción queda descartada. Miremos la segunda. Tres piezas uno y dos piezas dos. Ah, listo. Entonces, una opción sería, ¿cierto? Una opción sería, acá puedo ubicar la pieza 2, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Cierto? Pieza 2, pieza uno. Y acá puedo ubicar las otras dos piezas. Pieza uno de las piezas, ¿cierto? Pieza uno. Y acá ubico la otra pieza 2, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Queda esto sobrando, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces, por el momento, la opción B, con B no se puede armar esa figura. Miremos la siguiente. 6 piezas 1 y una pieza 3. Pues yo puedo ubicar acá la pieza 3, ¿cierto? Puedo ubicar acá las piezas número 1, ¿cierto? 1, 1, 1, 1, 1 y 1. Y efectivamente, con C puedo armar la figurita, ¿cierto? Por tanto, la respuesta correcta es la B. Listo, chicos. Muy bien. Nos enfriamos. No sé qué pasó. Solamente parece que estuviera trabajando yo solo. Listo. Vamos a hacer esa pregunta. Hagamos una cosa. Tómese en 5 minuticos. Haga una pausa activa. Haga una pausa activa. Y en 5 minuticos retomamos para terminar ese simulacro. ¿Listo?
porque se me fueron todos, se me fue todo el mundo. ¿Listo? Y ya volvemos, ¿vale? 5 minuticos. Dime.
Dime, ¿qué pregunta tienes? Ah, sí, señor. Sí, señor. Sí, la 12, la A es correcta, la incorrecta es la C, por lo que falla. Sí, sí, señor. Sí, venga, la miro, no la vi bien. Sí, ya, ya, ya. ¿En dónde está la falla? Ya, ya, no, la A es correcta. Sí, porque acá tenemos esta con esta se empata. Pero, ¿en dónde está la falla en la C, cierto? Sí, la C falla es en esta de acá. Esta de aquí falla. Exacto. Sí, la 12 al empatar, pues no cuadra las dimensiones. Sí, ahí la correcta es la C. Sí, señor, muy bien. Tiene toda la razón. Ahí la C es la incorrecta. Listo, chicos. ¿Ya estamos ahí todos? Dime, Garay. ¿Cuál cuadernillo? Cuadernillo. Ah, el cuadernillo. ¿Cuál cuadernillo? No lo entiendo. Al final, ¿podemos mirarla? Porfa. Sí. Vale. Listo. Vamos a ver la pregunta. Vamos a ver si terminamos el taller. Quedamos perdidos de maratón. Es decir, estamos lo último, súper alejados de todo el grupo. Entonces nos pide hallar el ancho de la casa. Muy bien. Rápidamente, miremos la información que nos da. Tenemos un rectángulo, ¿cierto? ¿Sí o no? Un rectángulo. Tenemos un ángulo de 120 grados, ¿cierto? Un ángulo alfa de 30 grados, ¿sí o no? ¿Cierto? Espera. Y nos dice que alfa es congruente con el otro triángulo. Es decir, que el otro triángulo faltante, ¿cuánto mide? Tenemos el techo es listo, 30, ¿sí o no? Perfecto. ¿El techo qué forma tiene? Un triángulo rectángulo, un triángulo, ¿sí o no es un triángulo? Muy bien, perfecto. Entonces, esto mide 30. Listo, perfecto. Bien, nos están pidiendo hallar el ancho. Ah, ¿usted cómo se le ocurriría, qué pensaron? ¿Cómo hallarían el ancho de esa figura? ¿Cómo hallarían el ancho de esa figura, muchachos? Entonces, ya aquí están botando ideas. Ah, no, profe, pues muy sencillito. Tracemos esto, ¿sí o no? ¿Cierto? Tracemos esto. Digamos, ¿ya no sé? Ojo ahí. ¿Saben? Al trazar ese segmentico, ese ángulo se divide en dos, queda 60. Aquí queda, sabemos que mide 30 grados y tenemos que eso mide 4. 4. Y yo quiero hallar, y me están pidiendo hallar el ancho de la casa. ¿Por qué hago eso? Porque si yo hallo esta medida, ¿sí o no? Ya puedo hallar de forma más sencilla el ancho. ¿Sí es claro lo que estamos haciendo?
Entonces, partimos, ¿cierto? Obtenemos un triángulo rectángulo y vamos a hallar ese pedacito. Y ese pedacito, ese X que quiero hallar, ¿cierto? Que quiero hallar. ¿Qué cateto es? ¿Qué cateto es, muchachos? El adyacente. El adyacente, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que esa es la hipotenusa y ese es el adyacente. Ah, y ya conozco el ángulo, ¿cierto? Ya conozco el ángulo. ¿Qué razón trigonométrica deben utilizar? Coseno, muy bien. ¿Por qué coseno? Porque recordemos que coseno del ángulo es ¿qué? Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Listo? Reemplazamos. Coseno de 30 grados es igual a ¿qué? Al cateto adyacente, no lo conozco, es X, sobre la hipotenusa que es 4. Despejo a X, 4 pasaría a multiplicar, entonces nos queda 4 coseno de 30 grados. Y coseno de 30 grados, ya aquí le dan el cuadrito. ¿Se observa? Ya le dan aquí el cuadrito, ¿sí o no? ¿Cuánto es coseno de 30 grados? Ah, reemplazando, me queda ¿qué? Raíz de 3 sobre 2, ¿sí o no? Simplifico, ¿cuánto me da esto? 2 raíz de 3. Es decir, que este ladito mide 2 raíz de 3. Hasta ahí, ¿vamos bien? Cuénteme, María, ¿qué no entendiste? ¿Cómo así? Dime, ¿cómo así qué cosa? Pues simplifica, ¿no? Pues mitad de 4 y mitad de 2. Simplificar. Profe, ¿qué sería raíz de no X? Ah, raíz de 3, perdón. Sí. Ah, sí están atentos, menos mal. Lo hice intencionalmente. Bueno, 2 raíz de 3. Listo. Mide este pedacito. Mide este pedacito. Mide este pedacito. Pero me están pidiendo el ancho. Entonces, ¿cuánto mide el ancho de la casa? ¿Cuánto mediría el otro pedacito? Pues lo mismo, 2 raíz de 3, que son congruentes, son iguales los triangulitos. ¿Cuánto nos daría el ancho de la casa? Ah, bueno, entonces aquí hay que recordar algo porque me están cometiendo errores garrafales. ¿Cómo me van a decir que raíz de 9? Por Dios santo, no me digan esas barbaridades. Usted tiene 2 raíz de 3 más 2 raíz de 3. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando usted suma raíces, cuando usted puede sumar raíces, cuando la raíz sea igual, cuando tenga la misma raíz. Y no es que usted sume 3 más 3. No, por favor, no cometan esa barbaridad. Eso no se hace. Eso es un pecado matemático mortal. Es un pecadísimo mortal matemático. Se deja la misma raíz, se deja la misma raíz, se deja la misma raíz y simplemente se suma los numeritos que lo acompañan. Entonces, 2 más 2, 4. ¿Listo? 4 raíz de 3. Claro o no, claro. Cosa diferente que usted tuviera 2 raíz de 3 por 2 raíz de 3. Ah, eso es una multiplicación. Entonces, 2 por 2, 4. ¿Raíz de qué? 3 por 3. Ahí usted sí puede jugar con las raíces. Pero si está, ¿qué? Multiplicando. Pero cuando esté sumando, cuando esté sumando, o cuando esté restando, no. Simplemente se deja la misma raíz, se deja la misma raíz y usted solamente opera con los numeritos externos que acompañan la raíz. ¿Claro esa diferencia? ¿Claro esa diferencia? Listo. Entonces, por favor, no vuelvan a cometer esos pecados porque si no,
serán condenados. Mentiras. No, pero pilas con esas cositas. ¿Listo? Bueno, ya las preguntas que vienen de aquí en adelante ya son mucho más sencillas porque salen mucho más rápido. No hay que hacer procesos. ¿Listo? Mucho proceso. Entonces, miremos. Observen las figuras 1, 2, 3, 4 que están ubicadas en el plano cartesiano. ¿Listo? Luego de aplicar dos traslaciones, ojo ahí, ¿qué es traslación? Recordemos cuando una figura se mueve a una distancia. ¿Sí o no? Se desplaza, ¿cierto? Se desplaza. Y la figura no cambia ni su forma ni su tamaño. Luego de aplicar dos traslaciones a la figura número 2, entonces miren la figura número 2, esta quedó ubicada en la posición que se observa en la figura. ¿Listo? ¿Listo? La figura fue trasladada. Entonces, por favor, observen bien la figura, la inicial, luego está la traslación. Entonces, ¿la figura cómo quedó? Entonces, figura inicial. ¿Listo? Figura inicial. Por favor, rápidamente, observe a dónde quedó. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerla sin mirar las opciones de respuesta. Entonces, vamos a hacerla. Entonces, aquí la figura quedó en la posición, en el punto 1, 1, ¿cierto? Entonces, primero, ¿qué se hizo? Se trasladó una unidad hacia la derecha. Perfecto. Se trasladó una unidad hacia la derecha. Y luego, ¿cuánto se movió hacia abajo? ¿Hacia abajo cuánto se movió? 3. 3, muy bien. Por tanto, la respuesta correcta es la B. Muy bien, es la B. ¿Listo? Es la B. ¿Listo? Es la B. Muy bien. Las figuras 1, 2, 3 y 4 se reflejan respecto al eje Y. Se reflejan. ¿Listo? ¿Cuál de las siguientes ilustraciones muestra las figuras reflejadas? Ustedes, por favor, miremos. Se refleja, eso lo vimos en la clase pasada, ¿no? Recordemos que la reflexión se puede dar ya sea por un puntico, ¿sí o no? Por ejemplo, si usted tiene una figura así y usted coloca un puntico. Entonces, para reflejar esa figura, ¿usted qué hace? Pues toma las distancias de cada puntico. Entonces, por acá quedaría C, ¿cierto? Luego DB y luego A, ¿cierto? Listo. Y queda la figura reflejada, si es un puntico. Cosa diferente que usted tenga una figura, ¿cierto? Y la refleje con una recta. Entonces, ahí la cosa es diferente, ¿sí o no? Simplemente se toman las distancias de cada puntico a la recta y nos movemos a la misma distancia, ¿cierto? Entonces, aquí quedaría B, por acá quedaría A, y por acá quedaría C, ¿cierto? Dime. Entonces, esta sería la figura reflejada. Dime. En la primera que hiciste, ahí se haría como una doble reflexión. No, es con respecto. No, la primera es que tú ubicas un puntico en el Pero plano. digamos, si hubiera ahí una recta, un plano cartesiano, ahí se reflejaría con el eje Y y luego con el eje X, ¿no? Sí, con el eje Y o con el eje X, pero en ese caso simplemente se refleja con qué eje? Con el eje Y, o sea, con el eje vertical, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cuál sería ahí la respuesta correcta? ¿Es la A? Observen bien la figura número 1. ¿A qué distancia está el eje Y? ¿A qué distancia está el eje Y? A 2, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A 2.
Entonces, si yo la reflejo en el otro cuadrante, o sea, hacia acá, ¿cierto? ¿A qué distancia debe estar? Pues a 2 unidades, ¿sí o no? Por tanto, la opción B falla, ¿sí o no? Pero ¿cuál sería ahí la respuesta correcta? La D. Muy bien. Es la D. ¿Listo? Es la D. Perfecto. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, bueno. Listo. Bueno, a ver si alcanzamos a responder estas de forma rápida. Están apareciendo ejercicios, muchachos, ejercicios muy chéveres donde a ustedes les dan unos pasos, les dan una serie de pasos. Y la idea es que al final se obtenga una figura geométrica, ¿sí? Entonces, por favor, tómense un minutico, lean este parrafito, por favor. Aquí les dan una serie de pasos, van haciéndolo ustedes ahí en la hojita y ahorita verificamos la respuesta. ¿Listo, muchachos? Entonces, es como un recetario. Primero se construye una circunferencia, luego no sé qué. Entonces, a ver cómo les va con esta construcción. ¿Listo? Háganla ahí ustedes en una hojita rápidamente. ¿Listo? ¿Ya tienen la construcción hecha? Listo. No intersecan, cortan. Listo. ¿La tienen? ¿No la tienen? ¿Cómo les fue? ¿Sí la tenemos? ¿No la tenemos? ¿Sí? Listo. Vamos a hacerla paso a paso. Listo. Vamos a hacerla paso a paso para que... Y van verificando. Pues, se construye una circunferencia. Ah, listo. Destrazamos una circunferencia. Listo. Se traza una recta que pase por el punto de centro de la circunferencia. Entonces, usted decide si la traza de forma vertical o de forma horizontal. Tracémosla de forma horizontal. Uy, listo. Bien. Luego se traza una perpendicular a dicha recta, que su intersección sea el centro de la circunferencia. Entonces, que sea una perpendicular, si trazamos la otra recta, ¿cierto? ¿Y qué es perpendicular? Ah, que obtenga ángulos de 90 grados. Hasta ahí,
¿Sí es claro o no es claro, muchachos? Sí, señor. Se pasa bisectrices. ¿Qué es lo que es una bisectriz? Recordemos, ¿qué es lo que es una bisectriz? ¿Qué es una bisectriz? Listo. Una recta que divide un ángulo en dos partes iguales. Entonces trazamos las bisectrices. 1, 2, 3 y 4. Hasta ahí. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Porque divide en ángulos iguales. Listo. Se traza los puntos que intersectan a cada recta con la circunferencia. Entonces, ¿cuáles son los punticos, chicos? Pues estos de acá. Estos punticos. ¿Listo? Finalmente, se trazan segmentos que une a cada punto con el punto siguiente. Entonces, listo. Y esta es la figura final. ¿Sí llegaron a esa figura? Por tanto, bueno, pero ¿sí la entendieron? ¿Sí la entendieron, chicos? ¿Pero sí la entendieron? Por tanto, ¿cuál es la respuesta? Bueno, ¿cuál sería ahí la respuesta? ¿Cuál? La C, ¿cierto? Aquí en la C se me fue este segmentico, pero es la C, se me fue esto, ¿listo? Entonces es la C, ¿listo, chicos? Es la C, ¿vale? Listo, muy bien, es la C, perfecto. Listo. La siguiente es muy sencilla. Las figuras 1 y 2 están dibujadas sobre una cuadrícula. La figura 2 se obtuvo aplicando una secuencia de transformaciones a la figura 1, que incluye únicamente ampliaciones, reflexiones con respecto a los ejes horizontales y vertical, reducciones o rotaciones. ¿Cuál es la secuencia de transformaciones? A ver, rápidamente, ¿cómo les va con la pregunta? De la figura 1 obtuvimos la figura 2. ¿Cuáles serían las secuencias? Muy bien, una rotación, una reflexión y una ampliación. Perfecto, listo. La respuesta correcta es la C. Listo, muy bien. ¿Es claro o no es claro, chicos? ¿Por qué la C? Listo. Entonces, no amerita mucha explicación. Muy bien. Carlos desea comprar un terreno de forma cuadrada. Ojo ahí. Carlos desea comprar un terreno de forma cuadrada, con un perímetro entre 4 y 20 metros. Con un perímetro entre 4 y 20 metros. Listo. Si faltó. Si X simboliza el lado del terreno, ahí faltó colocar X. Si X simboliza el lado del terreno, los valores que puede tomar para que el perímetro del terreno cumpla la condición dada son. Entonces, ¿qué valorcitos puede tomar X para que cumpla la condición dada del perímetro? Bueno, me imaginé que iban a fallar en esa pregunta. Todo el mundo falla en esa pregunta. ¿Y por qué fallan? Porque no tuvieron en cuenta lo siguiente, perímetro. ¿Qué es perímetro, muchachos? ¿Qué es perímetro? ¿Suma de los lados? La suma de las medidas de los lados de una figura. Es sumar la medida de los lados de una figura, ¿sí o no? Si a usted le dice que el hombre compró un terreno cuadrado donde el perímetro de uno es 4 y el perímetro del otro es 20, si ese perímetro mide 4, es porque ¿cuánto mide los lados de la figura? 1, 1, 1 y 1, ¿sí o no? Porque, y además, listo.
Y si el otro del perímetro es 20, ¿es porque cuánto mide cada perímetro? 5, 5, 5, 5. Y le dicen que el ladito se nota, el lado se nota con X. Entonces, para que se cumpla sus perímetros, ¿qué medida debe tener los laditos? Entre 1 y 5. Muy bien. Entonces, la respuesta correcta, la D. No se preocupen, la gran mayoría de estudiantes siempre fallan en esa pregunta. Pero, ojo, antes de responder, por favor, hay que leer primero. Perímetro. ¿Listo? Listo. Bueno, miremos la 20 y cómo les va con la pregunta número 20. Ahí, ¿qué deben hacer? Les recomiendo que hagan un dibujito, tracen el plano cartesiano, ubiquen los punticos y les queda mucho mejor. Entonces, un trapecio isósceles es un cuadrilátero que tiene un solo par de lados paralelos y los otros dos de igual medida. En un plano cartesiano se dibuja un trapecio isósceles, de modo que el eje Y divide el trapecio en dos figuras iguales. Si las coordenadas de dos de los vértices del trapecio son menos 4,2 y menos 2,8, ¿cuáles son las coordenadas de los otros dos vértices? Listo. A ver cómo les va con esa pregunta. Esperen un momentico, por favor. ¿Listo? ¿Ya la tienen? Bueno, sí, hay un error. Obviamente recuerde que eso es A, B, C y D, ¿no? ¿Listo? Pero ustedes debieron haber hecho eso, ¿no? Hicieron el plano cartesiano, ubicaron los dos punticos, ¿sí o no? ¿Cierto? Recuerde que el eje Y divide en dos partes iguales, entonces ya tenemos acá una parte del trapecio, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces, la otra parte, pues lo mismo, es una reflexión, ¿cierto? Entonces nos quedaría acá 2,8, ¿cierto? Y 4,2. Perfecto. Muy bien. De la respuesta correcta, aquí es la F, pero en nuestro caso es la B. Listo. Muy bien. Listo. A ver cuánto nos da es la 21, por favor. Tienen que hallar el volumen de ese cilindro, ¿no?
La B. Listo. Bien. Entonces, recuerden, hacemos el dibujito del cilindro, ¿cierto? La altura es de 6 metros, ¿cierto? El diámetro es de 4 metros. Recordemos que el volumen de un cilindro es que pi por r cuadrado por altura. El pi se deja siempre quieto, ¿no? ¿Cuánto mide el radio? Pues el radio sería 2, ¿cierto? Muy bien. La altura sería 6. 2 a la 2, ¿no? 2 a la 2, 4 por 6 nos da 24 pi, ¿cierto? Pero como solamente está lleno hasta la mitad, ¿cierto? Pues debemos dividir el volumen por 2 y eso nos da 12 pi. De la respuesta correcta es la B. Muy bien, perfecto. El triángulo de vértices A, B y C es, rápidamente, esa sale rápido. Cuando yo trazo esos segmenticos, ¿qué triangulito obtengo? ¿Rectángulo? Un rectángulo, muy bien, ¿listo? Es un rectángulo. De la respuesta correcta es la B, ¿listo? Bien. Si se trasladan los 4 puntos, ¿sí o no? Acá los 4 puntos, 5 unidades a la izquierda, ojo que si son a la izquierda afecta a la primera componente, y 2 unidades hacia arriba afecta a la segunda componente. Las coordenadas de los nuevos puntos serán, respectivamente. ¿Listo? A ver cómo les va. Simplemente tomen un puntico y aplíquenle la traslación. ¿Listo? Listo. A ver, un ejemplo, chicos, para que la vean. Tomen ese punto, el punto A, 1,1. Listo. Si yo lo traslado 5 unidades hacia la izquierda, ¿cómo queda el punto? En -4, ¿cierto? Entonces, en -4, ¿sí o no? Perfecto. Y 2 unidades hacia arriba, entonces a 1 le sumo 2, entonces quedan 3. Perfecto. Listo. ¿Cuál sería la respuesta rápidamente? La A, muy bien, la opción correcta es la A. Listo. Perfecto. Listo, niños, ya nos hacen falta, ¿cuántas preguntitas? 3 preguntitas y terminamos. ¿Listo? Bueno, pregunta número 24. El rectángulo RSTU rota alrededor del punto T. Entonces, el punto T es un punto fijo. Obteniendo el rectángulo R'S', TU', U'. La coordenada X del punto T' es menor que la coordenada X del punto U'. Y sus coordenadas Y son iguales. ¿Cuáles son las coordenadas del punto R? Entonces, por favor, ¿qué deben hacer? Roten. Imagínense que usted está rotando esa figura. El punto T es fijo, ¿cierto? ¿Sí o no? El punto T es fijo. Usted tiene esa figurita acá, ¿no? Usted tiene acá esa figurita. El punto T es fijo. Entonces, cuando usted rota la figura, le va a quedar algo así, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces, y le están pidiendo ¿qué coordenada? La coordenada del punto R. O sea, si R estaba acá, ¿cierto? Ahora R va a quedar por acá, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál sería la coordenada de ese puntico? Entonces, por favor, hagan ese trabajo ahí mentalmente.
¿Listo? ¿Ya la tienen? ¿Ya la tienen? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades, ¿cierto? Muy bien, es la C. Perfecto. Es la C. Muy bien. Listo. Perfecto. Listo. La 25. La figura muestra los tres primeros pasos de una secuencia de construcción de cuadrados. Entonces, observen la secuencia, por favor. Observen la secuencia. Observen la secuencia. ¿Listo? Si continúa la secuencia, ¿cuánto mide el lado del cuadrado exterior en el paso 4? Entonces, ¿cuánto mediría el lado del cuadrado exterior? Muy bien, la C, perfecto, muy bien. ¿Por qué la C, profe? Entonces, en el primero, el lado es 1, ¿cierto? En el paso 2, tenemos 2 y 1, ¿cierto? Entonces sería 3 el ladito, ¿cierto? Se suman los lados. En el paso 4, al sumar los lados, pues nos daría 6, ¿cierto? Y en el siguiente, pues tendríamos 10. Muy bien, perfecto. Sencillita, ¿no? Muy bien. Una máquina corta moldes de cartón que se doblan y se pegan para construir cajas con las medidas que se muestran en el siguiente dibujito. Esa es muy sencillito. Ahí está. ¿Listo? ¿Cuál de las siguientes cajas se arman con el molde del dibujo? Entonces, sin pensarlo mucho, ¿cuál sería la respuesta? La B. Perfecto. La B. Muy bien. Y listo, chicos. Terminamos nuestra prueba, pero ¿cómo nos fue en la maratón? ¿Bien o mal? ¿Nos fue bien en la maratón? ¿Ganamos o no ganamos? Ganamos, claro que sí, porque se reforzó los temas que vimos. Entonces, ¿qué me gustaría la próxima sesión? Ustedes me dirán, si hacemos este trabajo acá que preparé, o si arrancamos con otro tema, ya con otros temas, ya lo último que queda. Ah, bueno, me alegro mucho. Ustedes miran, el próximo sábado, ¿hacemos esto? ¿Sí? ¿Hacemos este? ¿O arrancamos con otros temas? ¿Cuál es la ventaja, muchachos? Pues tenemos tiempo. ¿Por qué tenemos tiempo? Porque aún el IFETS no ha tomado fecha, no ha dicho una fecha. Entonces tenemos tiempo. Yo calculo que tenemos como 6 sábados, haciendo cuentas, 6, 7 sábados, haciendo cuenta de tenderos, ¿cierto? Entonces, en esos 6, 7 podemos seguir trabajando y ya, ¿listo? Ah, bueno, sí, hay algunas acá, como 3, 4 que ya le hicimos, entonces, pues, obviamente no nos paramos en esa, pero las otras sí, ¿listo? Pues la próxima clase, pues, ojo, la idea es ir un poco más rápido, pero sí, por favor, péguese un repaso de los conceptos, un repasito, ¿no? ¿Listo, chicos? Eh, es que yo no sé a qué cuadernillo tú te refieres. ¿Tú te refieres a este? Ah, listo. Creo que ya sé, creo. Ah, este, perfecto. Pero si observan bien, ya yo he sacado acá preguntas. ¿Listo? Y las otras preguntas que quiero que trabajemos, ¿cierto? Por ejemplo, si recuerdan que esta pregunta ya la hicimos. Sí, señor. Esta pregunta ya la hicimos, ¿sí o no? Está acá, ¿cierto? Esta también.
También hicimos esta cuando trabajamos estadística. Yo aquí, esta también la hicimos, si recuerda, esta también la hicimos, esta también, ¿cierto? En el maratón vamos a hacer esta también la hicimos, esta ya la hemos trabajado en varias ocasiones. Claro que sí, porque es que las otras preguntas que están ahí son las preguntas del próximo componente que no hemos visto, que es el componente de álgebra, perdón, numérico variacional, donde tenemos que ver álgebra y cálculo. ¿Listo? Claro que sí, la vamos a trabajar. Por ejemplo, en el maratón, la idea es trabajar esta pregunta. Claro que sí, y yo les comparto eso. Listo, muchachos. Entonces, así quedamos. ¿Tienen alguna pregunta, duda? ¿No? Entonces les agradezco mucho por la participación. Espero que se haya podido reforzar los temas. Y bueno, pues nos vemos dentro de 8 días y mañana los del preuniversitario. ¿Listo? Cuídense mucho. Dios me los bendiga a todos ustedes y sus familias y nos vemos más adelante. ¿Listo? Gracias, papá, hasta luego. Chao, muchos éxitos.